el mundo conocido. Ese interés por explorar va a ser pilotado, recordemos, en primer lugar por Portugal y posteriormente por Castilla. Entre esas mejoras de construcciones naval, pues el timón en el eje, por ejemplo, ¿no? Que permitía, por ejemplo, mayor capacidad de maniobra de la embarcación, o las velas triangulares, que facilitaban el cambio de rumbo, o las velas cuadradas que mejoraban, que conseguían tener una mayor velocidad de la nave, y por supuesto las nuevas embarcaciones, la carabela y posteriormente el galeón. Ahí tenemos representaciones de algunos de esos instrumentos, ¿no? Del astrolabio, del cuadrante y de la ancolleta, ¿vale? Ahí va. Vamos a hacer un breve recorrido, y más estando en Portugal, que se conoce muy bien la historia de los grandes descubrimientos portugueses, pero es importante tener el contexto de hasta dónde llega Portugal, ¿no? Y cuáles son sus intereses que le llevan a ello, ¿no? Portugal, ya lo hemos dicho, su interés es llegar a la India por vía marítima. Recordemos que Constantinopla, una de esas puertas de acceso del comercio con Oriente, con la India, con China, con Japón, estaba en manos del enemigo, de los turcos. Va a ser el momento en el que el rey, el hijo del rey Juan I de Portugal, el infante Don Enrique el Navegante, un hombre aventurero, valiente, audaz, va a crear en el Algarve, en la punta noroccidental de la península ibérica, la escuela de Sagres, donde se van a dar cita astrónomos, cartógrafos, constructores de embarcaciones, que van a liderar ese proyecto de adentrarse en el sur, seguir rodeando África en busca de esa ruta hacia Oriente. Recordemos, ¿no?, cuáles van a ser esas conquistas que va a llevar a cabo Portugal, ¿no? Pues desde Ceuta, ¿no? Madeira, las Azores, el Cabo Bojador, eso va a abarcar un hito, ¿no? Es decir, la idea que existía entonces era que esos mares al sur, pues eran lugares muy peligrosos donde había una serie de enemigos, de bestias que podían atacar a las embarcaciones, pero los portugueses van a ser audaces, van a llegar a las islas del Cabo Verde hasta la desembocadura del río Congo, con Diego Cao, con uno de los grandes exploradores, quizá no tan conocido en España, hasta que el gran hito va a ser alcanzar el Cabo de Buena Esperanza por Bartolomé Díaz y sobre todo Vasco de Gama, ese descubridor nacido en Sines que llegó a la India ya casi a finales del siglo XV. Por supuesto, otro hito va a ser cómo Pedro Álvarez Cabral, en su idea de llegar al sur, cuando se desplaza hacia el suroeste, llega a las costas de Brasil. Se crea, por tanto, el gran imperio portugués, la época dorada del reino de Portugal, que va a llevar a cabo que va a instalar una serie de factorías costeras que le van a servir para seguir esas rutas comerciales hacia Oriente. Se acercaron a la costa africana de Sierra Leona. Ese mapa que está sacado de Wikipedia, pero tiene, bueno, está muy bien, muy detallado, con fechas y todo, para que podamos ver un poco las islas. De Sanlúcar a las Canarias, luego bordean la costa africana y ponen rumbo hacia el oeste para llegar a las costas de Brasil. Más al sur reconocieron el Cabo de Santa María, en el actual Uruguay, descrito ya por Díaz de Solís 5 años antes, y el 10 de enero llegaron a la desembocadura del río de la Plata. El 24 de febrero llegaron a una gran bahía que bautizaron con el nombre de San Matías, en la que no encontraron el paso que buscaban. Y el 2 de marzo penetraron en una nueva bahía que bautizaron como Bahía de los Trabajos, actualmente conocida como Puerto Deseado. Y el 31 del mismo mes llegaron al puerto que denominamos San Julián, todavía 800 kilómetros al norte del Cabo de Hornos, y allí se detuvieron 5 meses a pasar el invierno. Los resentimientos y agravios entre los capitanes que se habían ido acumulando durante el viaje estallaron allí. Es posible que algunos capitanes españoles no tolerasen estar mandados por un capitán general de origen portugués. El caso es que Juan de Cartagena y el capitán de la Concepción, Gaspar de Quesada, se amotinaron y se apoderaron de la San Antonio y la Victoria. Los amotinados exigían a Magallanes que se tuviera las instrucciones reales. Magallanes apreció a los mensajeros y recuperó la Victoria. Bloqueó la entrada de la bahía con los 3 barcos leales y consiguió sofocar el motín. Los cabecillas fueron duramente castigados. Poco después, durante ese mismo invierno, en San Julián, la Santiago naufragó cuando exploraba la costa hacia el sur y su tripulación tuvo que realizar una penosa marcha por tierra para regresar a San Julián. Entonces ya tenemos la flota reducida a 4 naves. Y en la sala capitular de ese claustro, y después, en mayo, cambian de sede y se van a las casas consistoriales. ¿Por qué se cambiaron? Si estaban bien allí, ¿verdad? Era un sitio digno, era un sitio pues recogido, pero digno de reciente
construcción, porque se construyó entre 1500 y 1520. Ahora veremos una foto, un estilo manuelino muy interesante. ¿Por qué cambiaron? Bueno, pues porque a la vez que se está haciendo un pulso entre España y Portugal por un tema tan importante, hay un pulso entre la monarquía autoritaria de Carlos V y la Iglesia, que sigue siendo un poder muy fuerte. Entonces, el hecho de estar en los dos sitios, que no quiere ceder, la Iglesia, no se nos olvide que está legitimando todo esto, está legitimando pues todo ante las potencias que no veían con muy buenos ojos pues este reparto. Bueno, ¿qué mejor que situar en la frontera una discusión que trata precisamente de establecer una frontera, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace aquí en Elvas y en Badajoz? Lo decide Carlos V, primero, si lo decide Carlos V no hay nada que objetar, ¿verdad? Porque se hacía esa idea de frontera y de trazar un meridiano, ¿no? Que es el objetivo de esta Junta de Badajoz, Elvas. Pero también es una ciudad, Badajoz era una ciudad de realengo, Badajoz, es decir, que dependía directamente de la justicia del rey, del poder real. Pero también es que resulta que había un obispo que era de Badajoz, que era el que hace el discurso imperial de Carlos V, Ruiz de la Mota, y posiblemente también pudo, aunque ya no era obispo en este momento de Badajoz, también pudo influir en que conociera la ciudad y que tuviera interés en que fuera aquí, ¿no? Es decir, cuando analizamos la historia hay varios hechos que nos llevan a pensar que las cosas no ocurren solo de casualidad.